Muy bien, entonces vamos a estudiar hoy día la enseñanza que corresponde a la porción ya de esta semana, que es la parashá Ba'eira, ¿ya? Que significa en hebreo, ¿cierto? Y él apareció. Siempre recordar que las parashá toman su nombre de la primera palabra, ¿cierto? Que aparece en el pasaje, ¿ya? En el texto bíblico, en la Torá. Y vamos hoy día a no hacer un estudio de esta parashá en sí completo, pero vamos a enfocarnos en los primeros versículos de esta parashá, que es muy importante, ¿ya? Es muy profética, y vamos a ver también su cumplimiento para el pueblo de Israel, ¿cierto? En el antiguo pacto, para hoy día el pueblo de Israel, la iglesia también, en el nuevo pacto, y también lo que se viene, ya, porque eso es muy interesante, de que estas promesas son también para el tiempo que viene, con la segunda venida de nuestro Mesías Yeshua, ¿ya? Entonces, esta parashá va de Éxodo 6, versículo 2 al 9:35, pero vamos a enfocarnos en el capítulo 6 y vamos a ver 7 promesas de Dios, ¿ya? 7 promesas del Padre para su pueblo escogido. Recuerde que nosotros somos pueblo escogido por Dios, pueblo de Israel. Y vamos entonces a leer Éxodo 6, del 1 al 5 primero, y vamos a continuar después con el resto del pasaje. Dice así: Dijo Adonai a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque constreñido por una mano fuerte los dejará ir, y en virtud de una mano fuerte los expulsará de su tierra. Y habló Elohim a Moisés, y le dijo: Yo soy Yud-Hei Vab-Hei. No me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y Jacob como el Shaddai, ¿cierto? Elohim Todopoderoso. Pero con mi nombre, Yud-Hei Vab-Hei, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, tierra de sus peregrinaciones, en la cual vivieron. Y ahora yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios hacen servir, y me fue recordado mi pacto. Y continúa el pasaje. Por tanto, di a los hijos de Israel: Yo soy Yud-Hei Vab-Hei, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Os tomaré para mí por pueblo, y seré vuestro Elohim, y sabréis que yo soy Yud-Hei Vab-Hei, vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios, y os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os daré en posesión, yo, Yud, Hei, Bab, Hei. Entonces, aquí vemos una tremenda promesa que él le da a Moshe, a Moisés, para que le hable al pueblo. El pueblo en ese momento estaba muy afligido por las cargas que Faraón impuso sobre ellos, que de hecho ni siquiera tomaron atención a estas palabras que él les entregó. Por la carga que Faraón había puesto, ¿cierto?, de esclavitud, cada vez más intensa, y por lo tanto acá vemos cómo esta promesa era para ellos y es para nosotros, porque entendemos, su Torá es eterna, su palabra es eterna, es perfecta. Y esta palabra se ha cumplido en Israel, se ha cumplido hoy para nosotros también en el Espíritu, y también se va a cumplir también de una manera literal, física, ya por la segunda venida de Yeshua. Entonces, vamos a ver acá que todo lo que está viviendo aquí el pueblo de Israel en Egipto, de alguna manera, tiene una relación con lo que su pueblo, hoy día nosotros vamos a vivir en estos últimos tiempos también, entendiendo que Faraón de alguna manera también representa al príncipe de este mundo, que hoy tiene la potestad sobre el mundo, pero no tiene la autoridad sobre los hijos de Dios. Por eso la palabra dice que ya nosotros no estamos bajo el maligno, pero aún estamos en este mundo. Y hasta que Yeshua tome ya la tierra, ¿cierto? En su mano, en su poder, y tome a su pueblo, ¿cierto? Nosotros de alguna manera todavía estamos aquí, en esta tierra, y de alguna manera bajo cierta influencia, básicamente de aflicción. Por eso hay tribulaciones, hay pruebas, ¿cierto? Que quizás van a aumentar en este tiempo para los hijos de Dios,
pero tenemos la promesa, esta misma promesa que Moisés entregó al pueblo de Israel, la tenemos nosotros, ¿ya? Y la vamos a ir revisando, estas 7 promesas. Entonces quiero que la podamos entender a través de 3 aplicaciones. Una, para el pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto literalmente y fue conducido a la tierra prometida. Vamos a verlo también espiritualmente para ahora, para nosotros, ¿cierto? Que hemos salido de Egipto espiritualmente, ¿cierto? Hemos sacado a través de ese Pesaj, de esa cordero que fue sacrificado por nosotros, fuimos liberados de Egipto, entendiendo que Egipto representa el mundo, pero también entendiendo en una tercera perspectiva de lo que vamos a vivir nosotros ahora como pueblo de Dios, como pueblo de Israel, ¿cierto? El Israel que hemos entrado a través de Yeshua al nuevo pacto, saliendo ya a la tierra prometida, a la vida eterna, ¿cierto? Al reino milenial, que es lo que va a ocurrir, ¿cierto? En estos últimos años, en estos últimos tiempos que vienen, donde Yeshua bien mismo nos va a sacar. Y es por eso que hay una relación entre las plagas, ¿cierto?, que se dan en Egipto y también los juicios que van a venir sobre la tierra. Y ojo, muy importante, estos juicios vienen para los moradores, para el faraón y para, y para los egipcios, entendiendo todos aquellos que no están en el nuevo pacto, todos aquellos que no estamos en Yeshua. Nosotros vamos, como pueblo de Israel, como pueblo del Señor, vamos a ser protegidos también de estas plagas. Ya hay una promesa de protección que no nos van a afectar, así como en esta parashá también se habla. No lo vamos a tocar, obviamente, pero para tener ese entendimiento, esas 3 aplicaciones que tenemos que tener en perspectiva. Entonces vamos con la primera promesa. Dice la palabra en Éxodo 6, versículo 6, por tanto, di a los hijos de Israel, y esto recibámoslo en nuestro corazón, esto es lo que nos está diciendo, yo soy Yud Hei Vav Hei, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Entonces lo primero que les dice acá, yo os sacaré. ¿Ya? Aquí estamos viendo entonces la primera promesa, que es salvación. Salvación es rescate, ¿ya? Salvación es sacar, ¿ya? Salvación es guardar, salvación es librarnos de algo, ¿ya? Como lo hizo con Noé, por ejemplo. Vino la salvación de él a través del arca, ¿ya? También nosotros, nuestra salvación viene por medio de Yeshua, ya que también lo vimos en el pueblo de Israel como el sacrificio de Pesaj, ya. Él los salvó, ¿de qué? De la muerte. ¿De qué? De la muerte de los primogénitos, ¿cierto? Cuando ellos pintaron con la sangre del cordero los dinteles de sus casas. De esa misma manera, la sangre preciosa de Yeshua, sin mérito nuestro, nos salva a nosotros de la muerte, ¿ya? Por eso es la salvación, o No, no se escucha. Ahí sí, ahí volvió. Muy bien, ya. Entonces vamos a continuar con la pantalla, ¿ya? Ahí sí. Bien, ahí pueden ver. Todavía, no todavía. Ahí pueden ver. Ahora sí. Perfecto, ya, continuamos. Ya, entonces, recapitulamos un poquitito. Entonces, la primera promesa es la salvación, ¿ya? Cuando nos dice, os sacaré. Fíjense cómo esto se cumplió, ¿cierto? En cuando Israel fue sacado de Egipto a través del cordero de Pesaj, con la sangre de los dinteles, fueron ellos salvados de la muerte. Esta salvación, hermanos, es gratuita. Esta salvación es sin mérito. Esta salvación solamente es por la sangre y el sacrificio de Yeshua. Y es para todos aquellos que quieran recibir esta salvación, ¿ya? Entonces esa es la primera etapa. Vamos a la segunda promesa. La segunda promesa, perdón, hay un pasaje, ¿cierto?, que quiero compartirles en Primera de Pedro 1, del 5 al 9, dice, los que por el poder de Dios estáis siendo protegidos mediante la fe para la salvación, que está preparada, mire,
para ser manifestada en el tiempo postrero. Mire qué interesante esto. En lo cual os regocijáis ahora, incluso si es necesario que ahora seáis afligidos un poco con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, a quien aún no viéndolo, pero creyendo, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el propósito de vuestra fe, que es la salvación de almas. Amén. Entonces, fíjese acá qué interesante. Nosotros ya somos salvos, ¿cierto? Somos salvos, porque si estamos en Yeshua, somos salvos. Tenemos la salvación, pero hermanos, por la fe, por la promesa, porque fíjese que dice que la salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, la salvación va a concretarse, a consumarse al fin del siglo. ¿Cuándo? Cuando seamos sacados ya físicamente, ya de este sistema del mundo. Eso lo podemos de alguna manera entender cuando seamos arrebatados o los muertos y los muertos sean resucitados. ¿Ya? Entonces, fíjese en esto. Entonces, entender, sí, somos salvos ahora por fe y en la promesa. Pero esa salvación se va a concretar para todos aquellos que murieron en la esperanza, en la fe, en la salvación, y para aquellos que estemos en aquel momento cuando el Señor se manifieste y nos saque definitivamente ya a través del arrebatamiento, seamos transformados, ¿cierto? De esta naturaleza a una nueva naturaleza. Entonces, ahí vemos este pasaje también como podemos ahí apreciar ese entender que es la salvación se va a concretar, se va a manifestar en el tiempo postrero. Vamos con la segunda promesa de Dios para nosotros. Dice, y os libraré de su esclavitud y os redimiré con brazo extendido y con grande juicio. Entonces la segunda promesa es liberación, ¿ya? Por eso dice, os libraré. Entonces, primero, nos salva, nos saca, pero segundo, nos libera, ¿ya? Hay una liberación que tiene. Me conecté al celular ahora, ¿ya? Porque me parece que la señal de acá no está funcionando muy bien, se nos cayó. Ya. Bien. Ahí sí. Y espérense un poquitito para... Ahora sí, compartir la pantalla, porque se nos cayó el compartir. Ahí sí. Bien, entonces estamos en la segunda promesa, que es liberación. Entonces, primero nos salvó, nos sacó, nos rescató, pero luego, ¿qué es lo que hace? Nos libera, ¿cierto? Y esa liberación es rompimiento de ataduras, rompimiento de yugos, rompimiento de alguna manera de lo que hay en nuestra mente, de lo que hay en nuestro corazón, de lo que hay en nuestra vida que arrastramos de Egipto. Por eso, una de las cosas que sucede cuando Israel sale de Egipto es que son sacados, pero en sus mentes ellos no habían salido. Ya. Entonces dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte, porque lo imposible para la ley, ya que era impotente a causa de la carne, Dios, habiendo enviado a sí mismo al Hijo en semejanza de carne de pecado y por el pecado, condenó al pecado en la carne para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, fíjese cómo hoy día podemos empezar a comprender lo que estamos leyendo, y mire lo que dice. No hay condenación para nosotros. Estamos en Yeshua. Porque la ley del Espíritu, fíjese, estamos en la ley del Espíritu, que es de vida, en Cristo Jesús, nos libertó ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. No nos libró, ¿cierto?
de la ley de Dios, sino del pecado y de la muerte. Y que ahora por la ley del Espíritu nosotros podemos hacer lo que antes no podíamos hacer en la carne. Lo que el pueblo no podía hacer en la carne, ya, ahora lo podemos hacer en el Espíritu. Miren, entonces dice, porque lo imposible para la ley de Dios, ojo, ya que era impotente, o sea, no podía hacerlo a causa de la carne, Dios, habiendo enviado a sí mismo al Hijo en semejanza de carne y por el pecado, condenó al pecado en la carne para que la exigencia de la ley de Dios fuera cumplida en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, fíjese, cómo la ley de Dios, cuando andamos en la carne, trae muerte, ¿cierto? Por la ley del pecado y de la muerte. Pero cuando la ley, nosotros estamos en el Espíritu, la ley de Dios es para vida. Amén. Y para vida eterna. Entonces, ¿qué diferencia es? Si estamos en la carne, la ley viene para muerte. Si estamos en el Espíritu, la ley de Dios viene para vida. Amén. Porque solamente se puede cumplir en la ley del Espíritu, solamente en el Espíritu. Qué bonito esto. Interesante cómo podemos comprenderlo. ¿Ah? Tercera promesa. Dice, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Entonces vamos a la tercera promesa, que es la redención. Os redimiré. Y redención, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que dice la Escritura que es redención? Colosenses 1, 13, 14. ¿Quién nos rescató de la potestad de la tiniebla y nos trasladó al reino del Hijo de su amor? En quien tenemos la redención, la liberación de los pecados. Entonces, redención involucra expiación y perdón. Eso es muy importante. Nuestros pecados fueron expiados. ¿Qué quiere decir? Que alguien pagó por esos pecados. Y luego hemos sido perdonados, ¿ya? A través de ese precio, ¿ya? Que fue pagado por Yeshua. Efesios 1:7 dice, en él, en Yeshua, tenemos la redención por su sangre, la liberación de los delitos conforme a la riqueza de su gracia. Y Efesios 4:30 dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado hasta el día de redención. Fíjese, este pasaje también nos muestra algo que viene. Si bien nuestros pecados ya han sido perdonados en forma personal, también hay un día que va a venir para el día de nuestra redención futura, que es aquel Yom Kippur que el Señor también va a hacer en expiación, ya no solamente para nosotros en forma personal, sino como pueblo. Recuérdese que Yom Kippur tiene una diferencia de Pesaj. Pesaj es la salvación personal inmerecida por gracia, pero el Yom Kippur es un perdón de expiación para todo el pueblo. Ahí entonces tenemos esa promesa y esa redención que hoy ya tenemos, pero que también vamos a experimentar cuando Yeshua regrese en Yom Kippur. O sea, después de Yom Teruah, Yom Kippur. Continuamos. ¿Qué dice la Escritura? Éxodo 6, versículo 7. Y os tomaré para mí por pueblo y seré vuestro Elohim. Aquí vemos entonces cómo la cuarta promesa es os tomaré. ¿Y esto qué tiene que ver? Es tomar, ya es apartar, es santificar. Recuerde que la palabra santo significa apartado, ¿ya? O sea, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Ya este es un nivel mucho mayor que el de la salvación. La santificación ya es un proceso en el cual nosotros comenzamos a ser limpios, apartados. Por eso ya no comemos lo mismo, no bebemos lo mismo, no celebramos las mismas fiestas. ¿Por qué? Porque ahora somos tomados por pueblo. Dice, y seré vuestro Elohim. ¿Ya? Y nosotros seremos su pueblo. Entonces ya cuando este proceso comienza a manifestarse en nosotros es que comenzamos a entender sus mandamientos, a practicarlos y a tener, ¿cierto?, el ser verdaderamente apartados, ya no como el mundo, sino como Él lo estableció para su pueblo escogido. Romanos 6:22 dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios,
tenéis vuestro fruto para santificación y al fin vida eterna. Entonces, fíjese cómo se va desarrollando este proceso. Somos sacados, somos salvos, somos liberados, somos redimidos y ahora somos santificados. O sea, comenzamos a ser limpiados, comenzamos a ser apartados, comenzamos a ser transformados nuestra manera de vivir para perseverar en la palabra y finalmente llegar a la vida eterna. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según el designio de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Y Hechos 26:18 dice, a fin de que abra sus ojos para que vuelvan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban liberación de pecados y herencia entre los santificados por la fe en mí, dice el Señor. Entonces ahí vemos el proceso. Si se avanzando, dice el pasaje, también en Éxodo 6:7 dice, y sabréis que yo soy Yud-Hei Bab-Hei, vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Entonces acá dice, y sabréis, ¿ya? Y esto tiene que ver ya con la identidad que hoy día tenemos a medida que vamos conociendo su Torá, vamos entendiendo más profundamente, nos encontramos con nuestra verdadera identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿Qué celebramos? ¿Cuál es nuestra nacionalidad hoy en el Espíritu? Por ejemplo, ¿qué dice Primera de Pedro 2, del 9 al 10? Tantas veces y quizás muy conocido, pero que hoy día toma un entendimiento más especial. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de la tiniebla a su luz admirable, los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, los que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. ¿Y qué es lo que nos recuerda Pablo en la carta a Efesios? Dice, por tanto, recordad que en un tiempo vosotros los gentiles en la carne, los llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne, estabais aquel tiempo apartados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, Jesús, Yeshua, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, fíjese cómo nosotros vamos viendo este proceso. Cuando nosotros conocimos a Jesús, cuando llegamos a la iglesia, cuando se nos predicó el Evangelio, experimentamos la salvación, experimentamos la liberación, experimentamos la redención. Pero luego comenzamos a avanzar en algo más profundo y hoy día cuando se nos comienza a revelar Yeshua, ¿ya? Así como lo estudiamos con José, cuando él se presentó primero como Safnat Panea, con su identidad egipcia, ¿cierto? Pero luego él se revela en su identidad hebrea, israelita. Vemos también cómo hay un proceso de mayor profundidad que hoy Jesús se nos revela, ¿cierto? Como Yeshua. ¿Y eso qué implica? Implica un mayor nivel de santificación, porque al entender que su Torá, su palabra está vigente para nosotros, sus mandamientos, comenzamos a experimentar un mayor nivel de santidad, de ser apartados como ese pueblo. También experimentamos un mayor nivel de identidad, sabemos quiénes somos. ¿Ya? Comenzamos a identificarnos más con la escritura, aquellos pasajes que en un tiempo no entendíamos o pensábamos que era para el pueblo de Israel antiguo, hoy día entendemos que son para nosotros, que las promesas dadas a Abraham son para nosotros, que los cumplimientos y las promesas dadas para Israel son para nosotros hoy. Amén. Entonces, qué hermoso es entender hoy día mayor entendimiento de nuestra identidad. En sexto lugar, dice, y os llevaré
a la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré en posesión, yo, Yud, Hei, Bab, Hei. Entonces, vemos en sexto lugar, sexta promesa, un traslado, ¿ya? Os llevaré. ¿Qué es esto? Dice Juan 14, 2 y 3, dice Yeshua, en la casa de mi padre hay muchas moradas, y si no, os hubiera dicho que voy a preparar lugar para vosotros, y cuando me vaya y os prepare lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, ¿ya? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Entonces, cuando Él vuelva, ¿ya? Dice, os tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros hoy día somos su cuerpo, ¿ya? Por eso Él dice que se va a tomar a sí mismo, porque Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, y Él nos va a trasladar ya físicamente con un cuerpo transformado, con un cuerpo glorificado, para que estemos con Él y reinemos con Él. También dice Efesios 1 del 13 al 14, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para alabanza de su gloria. Entonces vemos también lo que va a ocurrir, que hemos sido sellados. Estamos en la promesa de nuestra herencia hasta la posesión, cuando seamos trasladados y finalmente podamos adquirir ya la séptima promesa, que es la herencia. ¿Y qué dice? Y os la daré en posesión yo, Yud, Hei, Bab, Hei. Entonces vemos acá como también en séptimo lugar, ya, y como al Padre le gusta el número 7, la perfección, 7 promesas que están para nosotros. Finalmente, la herencia. ¿Qué dice? Efesios 1:11. En él también fuimos escogidos como su heredad, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que está energizando todas las cosas según el designio de su voluntad. Hebreos 9:15 también dice, y por esto es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién es el mediador? Yeshua, para que habiendo ocurrido una muerte para liberación de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces hay una herencia para nosotros. Esa herencia está en quién? Está establecida a través de la promesa a Abraham, a través del pacto, ¿cierto? Que se hizo en Sinaí con un mediador que fue Moisés. Hoy día esa promesa, ese pacto, ¿cierto? Renovado ahora por el mediador que hoy tenemos, que es Yeshua, por su sangre preciosa, ya hoy día estamos en ese nuevo pacto. ¿Para qué? Para recibir ya y ser perfeccionados en la promesa que fue dada, ¿cierto? Al padre Abraham. Y en Gálatas 3:29 también dice, y vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Amén. Entonces fíjese cómo hoy día nosotros en este nuevo pacto, un pacto que ha sido perfeccionado, perfecto por la sangre perfecta de Yeshua, por el mediador perfecto, ¿ya? No como los sacerdotes, hombres, que tenían que presentar primero el sacrificio por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Hoy día Yeshua, quien no tuvo pecado, se presenta como el sacrificio y se presenta también como el sacerdote, el sumo sacerdote, ya para mediar por todos nosotros y por todo su pueblo. Entonces, qué perfección de la obra del Padre que Él estableció desde el principio. Esto todo estaba en sus planes, todo esto estaba en su corazón, todo esto estaba también reservado para la manifestación para todos nosotros en este tiempo, que hoy día podemos entender, que hoy día podemos leer, mirar y ver los cumplimientos, pero además ver lo que se viene, porque Yeshua vuelve y se cumplirá nuestra salvación, nuestra liberación, nuestra redención, nuestra, el quinto, olvidé,
ya, nuestra, que seremos llevados, ¿cierto? Que Identidad. eso es, también seremos con identidad y finalmente seremos tomados y seremos entregada nuestra herencia. Entonces, qué hermoso este proceso, que lo vivimos con Jesús, ¿cierto? Cuando conocimos a Él y hoy día conocemos más profundamente a Jesús, Yeshua revelado, donde toma mucho más sentido nuestra identidad, ¿cierto? Y entendemos mayormente hoy día dónde vamos a estar y la herencia que vamos a recibir. Entonces, este es un solo plan. El plan de nuestro Padre Eterno ha sido el mismo desde el principio. Él lo tenía todo planificado, estaba así escrito para que fuera consumado, ¿cierto? Con Yeshua y hermanos, terminado, cumplido cuando Él vuelva, donde realmente tomaremos la herencia de la vida eterna para nosotros, sus santos, sus escogidos, sus apartados, su pueblo, la restauración de Israel, la restauración de la casa de Judá y el propósito que él, Yeshua, también tiene con ellos, el propósito para la casa de Israel, el propósito para los gentiles, hermanos, para todos aquellos que estaban fuera del pacto, que hoy día son parte también de ese pacto, de ese nuevo pacto, de esa promesa y herencia para su único pueblo escogido, Israel. Entonces, cuando entendemos esto, vemos que se abre la escritura para nosotros, podemos comprender hoy día versículos que antes leíamos y no entendíamos. Podemos hoy día ver con mayor identidad esas promesas, ese pacto, esas palabras que están allí escritas. Entonces, qué hermoso lo que hizo con Israel, sacándolos de Egipto, llevándolos al desierto, tomando posesión de la tierra prometida, así también nosotros fuimos sacados del mundo, sacados de la tiniebla, hemos sido llevados al desierto donde Él nos está enseñando, probando nuestro corazón, enseñándonos sus mandamientos para saber si los íbamos a guardar o no y para conducirnos a la tierra prometida, al reino milenial, a la vida eterna que Él tiene preparada para nosotros. Amén. Así que espero que haya sido de bendición esta enseñanza, estas 7 promesas tan importantes para nosotros hoy día como su pueblo escogido, como su nación santa. Amén.